Hola, querida familia. Qué bueno y qué paz tan grande saber que somos hijos de Dios desde aquel día en que lo hemos recibido en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. Nos ha dado la potestad, el privilegio, la dicha de ser sus hijos y por ende Él es nuestro Padre. Y podemos correr a sus pies como el niño corre a los pies de su papi, poner nuestra cabecita en las rodillas, en su regazo y decirle: papi, te amo, y contarle nuestras alegrías, nuestros éxitos, nuestras tristezas, quizá nuestros miedos. Es el deseo de Dios que cada día gestionemos nuestras emociones con Él, que nos sentemos allí a sus pies, nos arrodillemos y Él nos ministra consolándonos, fortaleciéndolos, felicitándonos, dándonos una palmadita en el hombro. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me da seguridad, sentido de pertenencia y saber que tenemos una nueva identidad. Es maravilloso. Si en algún momento has pensado que no tienes a nadie, que estás solo, que estás sola, déjame decirte que el Señor es padre de huérfanos, es defensor de las viudas. Él hace habitar en familia al desamparado. Por eso nunca tendremos las palabras suficientes para agradecerle lo que ha hecho por nosotros, que estando en oscuridad, muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, nos ha dado la vida, nos ha dado ese regalo de ser sus hijos. Y vamos a darle las gracias, Señor. Gracias porque tú nos has elegido cuando no lo merecíamos. Gracias porque nos has atraído hacia ti y ahora no estamos solos. Gracias por el diseño que tienes para nuestras vidas, por ese plan tan maravilloso, Señor. Y te pedimos que nos sigas hablando en este momento por medio de tu palabra y nos enseñes, Espíritu Santo, a entender ese plan perfecto para la Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que compartí la palabra, hemos visto dos aspectos de la Iglesia de Cristo. Uno, en quien está edificada la Iglesia, y leímos en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18, que Jesús venía con sus discípulos de Cesarea de Filipo y venían hablando y le preguntó: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le felicita. Le dice: bienaventurado Pedro, no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y así como tú me dices que yo soy el Cristo, yo te digo que tú eres Pedro. Y mírame, Pedro, sobre mi persona, le dice Jesús, sobre esta roca edificaré, hablando en futuro, mi iglesia. La iglesia de Cristo no es la iglesia de ninguna denominación ni de ninguna religión, es la iglesia de Cristo. Y yo suelo hacer énfasis en estos versículos porque antes de haber conocido el Evangelio, desde la niñez me habían enseñado una doctrina falsa. Me habían enseñado que la iglesia estaba edificada sobre Pedro y que Pedro era la roca y él tenía las llaves para abrir y para cerrar. Y esa era una doctrina falsa. Cristo es la roca y la iglesia está edificada en la persona de Jesús. Luego vimos el segundo aspecto. ¿Qué es la iglesia? No es un edificio hecho de manos de hombre, sino que es una institución sin igual sobre la faz de la tierra. Es única y está formada por personas que se han arrepentido, que han recibido a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento que viene pronto. Esta es la Iglesia universal de la cual Cristo Jesús es la cabeza, pero que a su vez se manifiesta
en comunidades específicas que pueden ser ubicadas geográficamente. Están formadas también por personas que se han arrepentido, recibieron a Jesús en su corazón, nacidos de nuevo, bautizados, que glorificamos a Cristo, que nos edificamos mutuamente y que predicamos el Evangelio de salvación. Hoy vamos a ver el tercer aspecto. ¿Con qué se compara la Iglesia? Y leemos en Romanos capítulo 12, versículo 5, y dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nosotros somos muchos a nivel global, como se utiliza esta frase ahora últimamente. Somos muchos a nivel global, porque el Señor de cada nación tiene un remanente. Y siendo muchos, somos miembros los unos de los otros. Es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la espina dorsal, pero tenemos muchos miembros que están apegados a nuestro cuerpo. Y por eso no deja de ser cuerpo. Hay miembros que se ven y miembros que no se ven. Así que el Nuevo Testamento nos afirma de modo claro y inequívoco que nosotros, los cristianos, somos miembros los unos de los otros. Como dije, los que se ven y los que no se ven. Hay miembros que no se ven: la vesícula, los riñones, el páncreas, las arterias, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo, él en sus cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios y colosenses, les escribe 30 veces la palabra cuerpo. ¿Para qué? Para poder ilustrar una iglesia funcionando y que está bien coordinada. Y a mí me gusta cómo Pablo utiliza figuras y metáforas para referirse al cuerpo de Cristo. Y vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Así como el cuerpo es uno, como dije antes, nuestra espina dorsal, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, siendo muchos miembros, están todos apegados al cuerpo y siguen siendo un cuerpo, porque cada miembro cumple una función diferente. Y los necesitamos a todos, porque si nos falta el páncreas, estamos mal. Si nos falta, qué sé yo, la vesícula, ya no funcionamos bien. Somos todos muy importantes. Y Pablo no quería que los hermanos de Corintios se equivocaran, porque a ellos les costaba muchísimo entender las verdades espirituales. Eran totalmente inmaduros, eran incapaces de digerir el alimento sólido. Y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo que a ellos, nos cuesta entender. Por eso Pablo utiliza estas metáforas y estas figuras, y lo hace con muchísimos otros versículos. Dice que somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Dice que somos piedras preciosas y Él es la piedra del ángulo. Dice que somos la novia y Él es el novio. Pero es para que podamos entender con más claridad el concepto de lo que significa ser iglesia, el concepto de lo que significa ser cuerpo. Y dice el versículo 13 que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres. A todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu.
Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Esto no quiere decir que hemos sido bautizados en agua o que hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo, sino que la palabra bautizado significa que hemos sido añadidos al cuerpo, agregados. Este mismo Espíritu te ha convencido a ti y me ha convencido a mí de nuestro pecado. Este mismo Espíritu nos hizo nacer de nuevo. Y este mismo Espíritu Santo es el que nos añade al cuerpo. Es como mi madre me contaba que ellos fueron 24 hermanitos y cada vez que nacía uno iba agregado a la familia Neira y nacía el otro y seguía agregando y así iba creciendo esa familia. Pues de la misma forma, cada vez que un hermano se arrepiente, el Espíritu Santo le convence de pecado, le hace nacer de nuevo y lo añade, lo agrega al cuerpo, a la Iglesia universal, que después también están las iglesias locales, donde aprendemos a amarnos y edificarnos. Y dice que no importa que sean judíos o griegos, no importa de qué nacionalidad, puesto que el Señor no hace acepción de personas. No importa que sean latinos, africanos, asiáticos, europeos. No importa que estén en la cárcel o que estén libres en la calle. A todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para que podamos tener claro este concepto y podamos amarnos y aceptarnos al saber lo que significa ser cuerpo. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Dios nos ha colocado, nos ha dado dones y nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso para que nos edifiquemos mutuamente los unos a nosotros. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No podemos decirle a los adoradores que no le necesitamos, ni tampoco le podemos decir a los evangelistas que no los necesitamos, porque sí que los necesitamos. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Todos somos importantes en el cuerpo. Hay miembros y hay ministerios que no se ven tanto como, por ejemplo, los adoradores, los evangelistas, los maestros, pero todos son importantes. El que va a la cárcel, el que visita los hospitales, el que hace misericordia. Vemos, hay miembros del cuerpo que no vemos lo que hacen, pero el trabajo de la ONG que no se ve, tiempo y horas dedicadas a organizar el ropero, a organizar los alimentos, días y semanas enteras allí trabajando, que nadie lo ve, los que van al Consum a buscar la comida, los que están en administración, tantos y tantos que están dando su tiempo y que no lo vemos, y todos son importantes, los que sirven en la ONG, en los carritos, los que visitan en las casas al que está enfermo y le llevan la comida, etcétera, etcétera.
porque, versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, o sea, para que no haya desacuerdo en el cuerpo, para que no haya discrepancias, para que no haya divisiones en el cuerpo. Es algo que ha sido dado por Dios y es para la gloria y para la honra de su nombre. Y dice el 25, para que no haya desaveniencia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Yo me quedo anonadada para que todos nos preocupemos los unos por los otros. No sé a vosotros, amada iglesia, amados hermanos, pero yo desde que hemos sido confinados y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, nunca tanto he valorado el cuerpo de Cristo como ahora. Nunca tanto lo he necesitado. Ese abrazo, ese amor que Dios ha puesto en nosotros, esa carga que Dios pone en nosotros cuando uno de nuestros hermanos está padeciendo, cuando vimos a la pastora que se nos iba y hemos doblado rodilla y hemos gemido y le hemos dicho de lo profundo, oh Jehová, clamamos a ti por nuestra pastora, por nuestros hermanos que estaban con el COVID, por aquellos que iban a ser desahuciados, por aquellos ahora que están sin trabajo, por lo que se avecina, tiempos difíciles, y estamos unidos allí, como miembros, preocupándonos los unos de los otros. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y lo vivimos en carne propia. Y se cumple lo dicho en Mateo, que dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Ni la pandemia nos puede separar, porque es la iglesia de Cristo y cada vez tenemos que estar más unidos. Si un miembro se duele con él, todos nos dolemos. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, está diciendo que ningún cristiano, ninguno de nosotros, ningún hijo de Dios puede funcionar de modo efectivo por sí mismo. No podemos andar por libre. El diseño de Dios es un cuerpo que nos necesitamos. Necesitamos la vesícula, necesitamos las neuronas, necesitamos los riñones, los pulmones. Y es totalmente antagónico a las Escrituras decir que uno es un cristiano verdadero y a la vez no ser parte de la iglesia local. Nos necesitamos todos, hermanos, y ningún miembro es más importante que el otro, porque los dones que han sido dados los dio Dios y nos necesitamos. Es el deseo de Dios que cada creyente sea un miembro activo de la iglesia local, que nos cuidemos mutuamente y en consecuencia que nos edifiquemos los unos a los otros en Cristo, con esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y por último, hay un ruego, hay una exhortación en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 31. Versículo 1 al 3. Habla de la unidad del Espíritu Santo. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego, os pido por favor, que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Y cómo es eso? ¿A qué se refiere? Y nos habla de características que debemos de pedir al Espíritu Santo que nos las dé. Y es, versículo 2, que andemos con toda humildad, con mansedumbre
que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Quiere decir que no tenemos que pensar todos iguales, pero sí debemos de ser tolerantes y respetarnos los unos a los otros, con paciencia, ser capaces de escuchar al otro, ser capaces de exhortarnos sin lastimarnos, amarnos, estar solícitos, con prontitud en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. El Señor nos manda que guardemos la unidad. Él oraba: Señor, guárdalos, que sean uno en ti como tú y yo somos uno. Y versículo 15, que sigamos la verdad en amor. Es que al tener el concepto de lo que significa cuerpo, por lo menos a mí se me hace muchísimo más fácil amar a mis hermanos, sabiendo que somos diferentes, pero mantener esa unidad del Espíritu. Que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándonos en ese amor. Yo quiero aprovechar y dar gracias por el ayuno que hemos tenido, que ha sido todo dirigido por el Espíritu Santo. Gracias a los hermanos intercesores de oración, Carla, que ha estado allí, todos mis hermanos. Ha sido un gozo tremendo saber que podíamos unirnos en el Espíritu. Y bueno, para mí tiene mucho significado saber que soy miembro del cuerpo de Cristo y que el Señor nos ayude a permanecer hasta el final. Que Dios os bendiga, amados hermanos.